bendiga una vez más. Amigos, bienvenidos, hermanos en Cristo. Una vez más dándole gracias al Señor por este privilegio que Él nos da, porque es realmente un tiempo de meditar, un tiempo que aceptar la verdad del Evangelio y estar a cuentas con el Señor en este tiempo de tribulación, en este tiempo que el mundo entero está siendo testigo de las señales que nuestro Señor Jesucristo habló. Así que hoy en esta oportunidad se me ha otorgado, se me ha concedido por medio del Espíritu del Señor ser convocado para llevar este encargo, para dejarles pues lo que yo he aprendido del Evangelio, las cosas que el Señor pues está mostrando a través de su palabra, que es la Biblia, pero no de una forma de memorizar, sino de entender lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, a su gente, a toda la humanidad a través de su palabra. Y por eso pues estoy aquí dándole gracias a Él, saludándolos con todo cariño una vez más a todos los hermanos de Sellados en la Verdad por Jesús que nos siguen en este canal, y también a los hermanos que están en la dispersión, como en Sur Carolina, por ejemplo, nuestro hermano pastor José Aguirre, allá en Orlando también a nuestro hermano el pastor Felipe Canepa, y hay muchos hermanos también de que están perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesús, y es realmente para mí un asombro bastante grande poder haber entendido cómo es el Evangelio que nuestro Señor Jesús trajo, pero de una forma que Él la enseñó, que Él mostró, y no como hoy en día se está predicando un evangelio en los pasillos y en los grandes templos, en donde hay mucha ignorancia y la gente está siguiéndose unos con otros y no siguen a la fuente principal, que es nuestro Señor Jesucristo, porque así dice su palabra, ¿verdad? Él es la sustancia. Así que hermanos, saludos cordialmente, espero que se encuentren bien, espero que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y bueno, estoy aquí pues de una forma con mucho entusiasmo, con mucho cariño, porque sé que no es fácil hablar de su palabra, no es fácil tratar de leerla como Él nos enseña. Y yo sé que hay mucha oposición, yo sé que hay mucha gente o espíritus de que no dejan, de que se oponen a que se hable la verdad. Pero es necesario decirla, hablar, como dijo Juan el Bautista, si no, incluso estas piedras van a hablar. El Señor siempre tiene a sus siervos, el Señor siempre quiere que se hable la verdad de su Evangelio. Así que en esta oportunidad vamos a meditar acerca de que Jesucristo dijo que Él era la puerta, Jesucristo dijo que Él era el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso Él lo dijo de su boca, y es nada más y nada menos que el único Dios verdadero, el Dios eterno, estaba hablando aquí en la tierra. Así que como una pequeña introducción vamos a poner este versículo base, este versículo que para que nosotros vayamos tomando en cuenta de lo que yo les voy a decir, les voy a leer, para ver si estamos de acuerdo en estos versículos que yo les voy a leer, y poniendo como primer versículo base el libro de Gálatas en el capítulo 1 y el versículo
8 para poder hacer como un examen de lo que yo les pueda decir. Así que yo no soy el que tengo la verdad, sino es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y ustedes pueden escudriñar los espíritus, como dice el apóstol Pablo, si son de Dios. Así que en esta oportunidad vamos a, como introducción, dejar este versículo base que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8, dice, se los leo en la Biblia Reina Valera 1960, ya está un poco desgastada, pero dice su palabra aquí en Gálatas capítulo 1 versículo 8, dice: mas si aún nosotros, dijo Pablo, que estaba hablando de los discípulos, de los apóstoles, los que predicaban el evangelio en ese tiempo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, dice Pablo, del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya sabemos que anatema quiere decir sea maldito, eso dice, esté bajo maldición. Entonces tenemos que tener cuidado. Para mí es bien importante hablar de lo que está escrito y no inventar lo que yo pienso o lo que a mí se me ocurre, y no estoy aquí porque quiera sentirme superior o que esté yo poniéndome como un gran predicador o como queriendo ser alguien importante. No me interesa absolutamente nada. No estoy en una situación de que yo quiera, ¿me entiende?, pretender pues que sigan el canal o que ustedes o los que miran el video pues se puedan sentir como atraídos por aquellas palabras que tal vez un motivador puede dar, pero no estoy aquí para motivar a nadie, sino para leer la palabra del Señor, porque también la prédica es para mí. También esta palabra la agarro como para que sea de bendición para mi vida, porque realmente estamos caminando en un tiempo de espinas, en un tiempo de que hay mucho tropiezo, mucha oposición, y es necesario estar en la verdad. Así que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8: si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, entonces vamos a ir pues al mensaje, a la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, en donde el Señor Jesús habló acerca de que Él era la puerta. Pero en Lucas capítulo 13, vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, tengo aquí anotado, en donde el Señor Jesús había predicado ya su evangelio del reino eterno, trajo mucha sabiduría. Los grandes sabios, los grandes rabinos de ese tiempo desconocían muchas palabras que Jesús habló. Y hay un hombre que aparece en Lucas capítulo 13, en el nombre de Jesús, que le hace una pregunta a Jesús. Cuando él iba caminando, está en Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante, se los leo, en donde este hombre, la Biblia no dice quién era este hombre, pero dice: pasaba Jesús, versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le hizo una pregunta a alguien. Me imagino que le ha de haber gritado, porque Jesucristo iba con 12 apóstoles y eran más gente que lo seguía. Iba él caminando como en tipo una procesión, se puede decir. Y cuando este hombre le grita y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan?,
Entonces, este hombre, ¿por qué pregunta que si son pocos los que se salvan? ¿Quién le había dicho a este hombre que había una salvación? ¿De dónde había escuchado él que había una salvación? Y la pregunta es, ¿de qué se van a salvar? ¿Por qué le preguntó a Jesús? Si son pocos los que se salvan, ¿verdad? Ya vamos agarrando una idea, ¿verdad? De por qué este hombre preguntó. El evangelio que vamos a hablar ahorita es como desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver Génesis con todo lo que Jesús habló? Jesucristo le dijo, cuando él le pregunta, ¿son pocos los que se salvan, Jesús? Y él le responde, dice, y él les dijo, le dijo a toda la gente, ya no solo a él, sino que a toda la gente tenía que contestar la respuesta. Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿De qué estaba hablando Jesús? Él estaba diciendo, esforzaos, esfuércense. Entonces quiere decir que la salvación por gracia se necesita un esfuerzo, se necesita que pongas de tu parte. O sea, no es solamente porque recibiste a Jesús en tu corazón, ya estás salvo. Y él dice, el Señor Jesús, es el evangelio de él. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿De qué estaba hablando entonces Jesucristo y este hombre? Sí, realmente tuvo la respuesta. Fue buena la respuesta que Jesús le dio, diciendo que si son pocos los que se salvan. Y Jesús le dice ahí, ¿verdad? Lo que hemos leído, esforzados. Esforzados porque no es fácil, no es simple que alguien se vaya a meter en medio de ese plan de salvación pretendiendo estar encubierto, y si no está en una situación de convicción. Entonces Jesucristo dice, son pocos de verdad los que pueden entrar. Hay muchos que quieren entrar, que van a procurar, pero no van a poder. Entonces aquí hay una situación. Si relacionamos a Génesis, si nosotros miramos a Génesis como un plan de salvación, y el problema que tenemos en la creación actualmente se llama pecado. ¿Salvación de qué? Jesucristo estaba hablando del pecado. Aquel hombre le preguntó, ¿son pocos los que se salvan, Señor? ¿Pero salvar de qué? De la muerte, porque la muerte es la que acecha. El pecado es el que acecha. El pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna en dos caminos, en dos destinos. Una vida eterna en un infierno, en un lago de fuego, y la vida eterna juntamente con Cristo en una nueva Jerusalén, en un tabernáculo real, ¿verdad? No como el que hubo aquí en la tierra en el tiempo de Moisés. Vamos a estar en un tabernáculo real, celestial. Entonces dice la palabra del Señor de que el apóstol Pablo define al hombre, a toda la humanidad, a toda la creación, hombres y mujeres, como que todos somos merecedores de muerte. Todos no merecemos ese regalo de salvación. El apóstol Pablo lo dice así, de esa forma, en el libro de Romanos, para que ustedes sepan lo que el apóstol Pablo dijo acerca de que el hombre, por su naturaleza, no merece nada, porque nosotros tenemos el instinto, tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque es real, no es una situación de solo ideas, sino que es una realidad. El pecado acecha al hombre y a la mujer. El pecado es la contaminación. El pecado es como una lepra que se pega en la piel y se nota, se puede ver. Para el Señor el pecado es inmundicia. Entonces
el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Porque como el mundo, el hombre en sí, ¿verdad? Los que no están siguiendo el evangelio verdadero, dice el apóstol Pablo que hay muchos en Romanos capítulo 1, versículo 30 dice, hay muchos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, dice, desobedientes a los padres, dice Pablo, necios, desleales, no somos fieles a Jesús, sin afecto natural, dice, implacables, sin misericordia, dice Pablo. Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, con los cheros, pues. O sea, la gente anda así, pues, con las vecinas, el chambre, las cosas que se andan, ¿me entiendes? Las borracheras, todo lo que uno hace en conjunto con la grulla, con la verdad, como está el mundo hoy. O sea, el viernes y el cuerpo lo sabe y ya sabemos que verdad, las fiestas son la distracción que el mundo tiene para el cristiano, para aquel que quiere perseverar en la palabra del Señor, en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, pero son muchos los que van a procurar entrar, pero son pocos los que van a entrar, dijo el Señor Jesucristo. Ya hay una puerta de entrada. Entonces, Romanos, el apóstol Pablo dice, no merecemos nosotros la muerte, pero no está hablando solo de que el hombre muere, como está establecido, y después el juicio. El apóstol Pablo está hablando de la muerte en un lago de fuego, de eso está hablando, porque él tiene el evangelio. Todos somos merecedores de ir al lago de fuego. Nadie es digno, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad?, está a centímetros de nosotros. Así es. Entonces, el apóstol dice también en Romanos, capítulo 3, dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque en Génesis todos pecaron, no había un amor, no había nada que el hombre tuviera de bondad, de hacer el bien. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? Hablando de la gente, judíos y de los que estaban perseverando con Pablo, o los judaizantes. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, dijo Pablo, hablando del pueblo de Dios, de judíos y de gentiles, ¿verdad? En ese tiempo había más tribus, más pueblos, pero Pablo estaba hablando de ellos, de los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? De los que profesan una religión y no son verdaderamente cristianos. Dice, como está escrito, dice el apóstol Pablo en versículo 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien sí, no hay ni siquiera uno. El hombre por su naturaleza no quiere saber de Dios. O sea, en el sentido verdadero, en el sentido espiritual, porque todos en la tierra aquí, los hombres y mujeres, tenemos el conocimiento de que hay un Dios, pero no estamos bajo la gracia, ¿verdad? Los que no proceden a un arrepentimiento, que nos vienen y dicen, sí, yo quiero estar perseverando, no hay un arrepentimiento, no vienen a un bautismo, pero sí ellos dicen, no, si Dios es bondadoso y ellos piensan de que, pero el problema es que tienen el pecado en sí,
no han sido lavados. Por eso dice Pablo, todos merecen morir. Por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay escapatoria. Entonces, el pecado es el problema. Tenemos que definirnos, tenemos que saber y entender que nosotros estamos siguiendo a uno que murió en la cruz por nuestros pecados. Murió siendo inocente, ¿verdad? Se hizo culpable por nosotros, por mí y por ti, y resucitó, y por esa resurrección que hubo, nace, ¿verdad?, una nueva creación, nace la iglesia en donde estamos nosotros, nace una nueva creación, porque Adán había pecado en el jardín y Adán había sido separado. Por cuanto todos pecaron, por cuanto Adán pecó, dice, fue destituido de la gloria de Dios, Adán y Eva. Entonces, ¿por qué fue ese pecado? Porque Satanás metió la mano y transgredió, ¿verdad? Hizo que Adán desobedeciera y Eva también. El diablo metió su mano y ocurrió esto. Por cuanto Adán pecó y Eva, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Como está escrito, dice, se despojó de sí mismo, ¿verdad? No tomando en cuenta ser como Dios, dice, se despojó de sí mismo y hizo esto. Dijo, voy a ir y voy a arreglar lo que el diablo hizo. Para eso vino, para deshacer lo que el diablo había hecho. Ese fue el propósito. Por cuanto Dios amó a todo el mundo, ¿verdad? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna, ¿verdad? No mandó Dios a condenar al mundo, no mandó Dios a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el hombre, ¿verdad?, sea salvo. Entonces, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en estos tiempos, de que hay muchos que están destituidos de la gloria de Dios. Aunque ellos piensen y hagan buenas ofrendas y aunque ellos digan que son buenos y que van a misa y que hacen esto y lo otro, que son testigos de Jehová, que son de cualquier religión que sean, por cuanto pecaron están destituidos. O sea, si no proceden a un arrepentimiento, a un lavamiento con la sangre del Cordero, que es sumergirse bajo las aguas, mencionar el nombre de Él al bautizarse, esa es la verdad. Ese es el Evangelio. Pero hay muchas religiones que están bautizando en los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en el nombre de Jesucristo que se lavan los pecados de aquel hombre, de aquel pecador, de aquella que está pecando. Entonces, por cuanto todos pecaron, fue lo que ocurrió en Génesis capítulo 6. Por cuanto todos pecaron. Vamos a ver la respuesta y la pregunta que hizo aquel hombre en Lucas capítulo 3 y dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces Jesús estaba hablando, ¿verdad?, de lo mismo con él, porque el hombre había leído que había habido un diluvio. Él tenía ya tenía él aquel aprendizaje, había oído que había habido un diluvio. Ese es el Evangelio como en el principio. Entonces Jesucristo dice, muchos van a querer entrar y no van a poder. Esfuércense, ¿verdad? Sean, ¿verdad?, sobrios. Mantengámonos. Entonces Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 dice así. Dice, y vio el Señor. Dice, aquí dice Jehová, pero esa palabra Jehová, ese nombre, ¿verdad?, ya sabemos que causó un problema en lo que es la fe de alguna gente. Pero yo sé que el nombre de Jehová se lo pusieron la pluma mentirosa de los escribas, como dijo Jeremías,
hizo la mentira maquillada en verdad. Y hay unos que están pensando que es verdad y es mentira, ¿verdad? Porque el nombre del Señor no fue revelado nunca a nadie en aquel tiempo hasta que Jesús vino. Jesucristo, ese es el nombre, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, dijo Isaías, ¿verdad? El profeta habló de todo eso y tenemos que aceptar esa verdad, ¿verdad? Porque hay muchos teólogos, muchos que se están desviando y no quieren perseverar, no aceptan la verdad. De que Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo había sido aquel rabino superior a muchos. Pedro lo respetó como un gran sabio, como un gran discípulo. Y también Gamaliel lo había instruido a Pablo, era un gran, ¿verdad? Mejor que el Papa, predicaba el evangelio verdadero, conocía la Torá, pero cuando vino la luz que Jesucristo pues se le apareció, entonces Pablo, ¿verdad? Tuvo ese privilegio de dejarlo todo por seguir la verdad del evangelio. Entonces viene Génesis capítulo 6, para no desviarme mucho, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, por cuanto todos pecaron. O sea, no había ni uno, dice el apóstol en Romanos, dice, no hay justo ni a un uno, como está escrito. Dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces dice Génesis, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón de ellos solo había maldad, no existía el bien. Entonces, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Génesis capítulo 6, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé. Entonces sí había uno, halló gracia, alguien, ¿verdad? Entonces todos estaban destituidos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hubo un diluvio, ¿verdad? Hubo un diluvio que se los llevó, los mató a todos. Hubo una, ¿verdad? Una purificación de toda la tierra. Entonces este hombre en Lucas: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Sí, le dijo, viste, ¿verdad? Lo que ocurrió en Génesis, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tal vez quizás le fue a decir, mira, ¿verdad? Que hubo un arca de Noé y muchos quisieron entrar y no pudieron, ¿verdad? De eso estaba hablando el Señor Jesús. Amén. Entonces, Génesis capítulo 7, aquí mismo, para ir, ¿verdad? En este orden. Génesis capítulo 7, dice la palabra del Señor en el versículo 15 y 16, dice: vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Dios había mandado. Y el Señor le cerró la puerta al arca. Allí, y fue el diluvio, versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, ¿verdad?
15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, 15 codos más. Y murió toda carne que se mueve sobre la faz, sobre la tierra, dice, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca. Son muchos los que se salvan, son pocos los que pueden entrar. Entonces, esforzados, dice el Señor Jesús. Agarren bien cómo es, ¿verdad? El Evangelio, esforzados. No es simple. No se trata de solamente que te hicieron una oración, ¿verdad? Y ya estás salvo. Esforzado, porque muchos, ¿verdad? Quisieron entrar, ¿verdad? Los ángeles que vinieron y pervirtieron la humanidad en ese tiempo, según la historia. Todos conocemos eso. Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que hubo unos gigantes que estaban matando a la humanidad, al hombre, por causa de que los ángeles perversos se metieron con las hijas de los hombres aquí en la tierra, con las mujeres humanas, terrenales, y tuvieron hijos y nacieron esos gigantes, y por eso el Señor los mató a todos, los gigantes, ¿verdad? Toda la humanidad en ese tiempo sobrevivía el más fuerte, pero ya era imposible. Y el territorio de Noé estaba ya siendo contaminado, y el Señor le dijo, hacete un arca. Noé creyó en él, ¿verdad? Se esforzó y hizo su trabajo, lo que el Señor le había dicho, y todos los animales obedecieron de dos en dos, como dice la palabra. No es simple, no tenemos que ver el Evangelio como algo que, como dice toda la gente, aquí hermano, bendecido y en victoria. Nada que ver, ¿verdad? No es así. El Evangelio es de que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios mató a toda la humanidad por primera vez, se arrepintió de haber hecho al hombre, y en este tiempo también Dios está mirando de que la maldad está llegando a un límite y va a haber una destrucción total de esta tierra. Nos guste o no, esta tierra va a ser destruida. Algunos dicen que no, pero Jesucristo dijo que sí. Hay muchos teólogos que piensan que no es literal y maquillan, quieren apañar, quieren darle garabato a la gente. No, y el apóstol Pedro dice él de que no, los cielos ardiendo van a ser conmovidos, el cosmos va a ser conmovido y se va a derretir toda obra que está, todos los puentes, edificios, todo se va a derretir. ¿Cómo? No se sabe, pero sí va a ocurrir, porque el Señor Jesús lo dijo y sus apóstoles también tenían esa enseñanza. Ahora vamos a seguir leyendo. Ya vimos que Génesis es la base fundamental de todo cristiano. Génesis tiene que ser la interpretación, la sabiduría, la revelación que el Señor da para que nosotros perseveremos, porque ya mató a mucha gente, ya hubo una destrucción total de toda la humanidad. Y aunque se metan debajo de las cuevas, aunque hagan los búnker, aunque se metan, que están inventando vender pasajes a Marte, ¿verdad? A la Luna, pura mentira. Nadie puede ir Marte no existe, nadie puede poner un pie en la Luna, porque está establecido en Corintios, dice, una es la gloria del sol, el que quiera ir al sol se va a quemar, y otra es la gloria de la Luna tiene su propia gloria, el que quiera entrar queda congelado automáticamente. Una nave, avión, lo que sea que va a ir a la Luna se congela. A Marte nadie puede ir porque Marte no existe. Nadie puede entrar
y nadie puede salir de este cosmos. Dios hizo una expansión y nosotros vivimos en esa expansión. A lo seco le llamó tierra y las aguas arriba le puso cielo y a las aguas de abajo le puso mar. Y no hay nada más. Hay un trono establecido que está sobre esa cúpula. Lo vamos a leer un día, vamos a hablar de eso. Vamos a seguir hablando de Jesucristo. Cuando Génesis dice que el Señor cerró la puerta, nadie entró. Entonces Jesucristo en Juan capítulo 10, leámoslo, Juan capítulo 10, versículo 9, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Pongan mucha atención, porque en Génesis dice que entraron los animales y Noé y su familia y el Señor cerró la puerta. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 9, dice la palabra, dijo nuestro Dios, el Eterno, nuestro Señor Yeshua Hamashia, como le quieran llamar, Chisas, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, Adonai, Elohim, es Jesucristo, porque en Jesucristo está, dice corporalmente, Jesucristo, ¿verdad? Es la plenitud de la deidad. En el hombre, en Jesucristo, corporalmente, Él es la plenitud de la deidad. No hay otro. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él es Dios, ¿verdad? Se despojó de sí mismo y vino y caminó entre nosotros, como está escrito. Entonces, San Juan capítulo 10 dice, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Está hablando del arca. Jesucristo está hablando, Él es la puerta, ¿verdad? Allí entraron los que se salvaron. Porque Él dice, forzado a entrar, muchos van a creer y no van a poder. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y el que por mí entrare, si entras a este plan de salvación, ¿verdad? Será salvo. Si tú vienes y dices, sí, el evangelio es ¿verdad? No el que me han contado, no el que está allá hablando fulano, que son tres dioses separados, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos están en ese tema de que son tres dioses, pero que a la vez es uno. Entonces, ni ellos se confunden. Y Jesús dice, no, yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Como el arca. Entraron, ¿verdad? Se pusieron a salvo. Y salieron después de 150 días salió Noé. O después de 200 días, no sé cuánto. Y halló pasto. Mandó un cuervo, una palomita, y trajo una rama, y las aguas se secaron, y salieron, y hallaron pasto, y hallaron vida, ¿verdad? Hallaron otra vez la naturaleza. Y Noé vino y hizo un viñedo después de varios meses, varios años, con sus hijos, su esposa, y así, ¿verdad? Fue como halló gracia al Señor en aquella gente, en aquellos que Él salvó. Dice, pero Noé halló gracia, el Señor halló gracia en Noé, ¿verdad? No es que Noé se hizo el chistoso, que Noé era, ¿verdad? No, Dios te miró, Él me miró a mí, Él te está viendo a ti también, y Él puede hallar gracia en ti. Entonces dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces el contexto de Génesis, ¿verdad? 7, 15, lo vamos a leer otra vez para no se me vayan a aburrir. Génesis capítulo 7, versículo 15, dice,
vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Versículo 16 dice: y los que vinieron macho y hembra y de toda carne vinieron como les había mandado Dios, y el Señor les cerró la puerta, ¿verdad? Eso dice. Y el apóstol Juan da testimonio, dice: Jesucristo es la puerta, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan, nosotros podemos ver en Primera de Juan de que estamos hablando el Evangelio, como dijo el apóstol Juan en capítulo 1 de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice: lo que era desde el principio, desde Génesis, lo que hemos oído, lo que Jesús predicó, lo que Él trajo, lo que hemos visto con nuestros ojos, vieron a Dios encarnado, lo que hemos contemplado, ¿verdad? Todo lo que ellos aprendieron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Dios es el que da la vida. Vieron la vida. Vino Jesús, vino Dios a la tierra. La vida misma, el creador vino, está diciendo, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo al hombre, vino, el autor de la vida, y lo tocaron, ¿verdad? Lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿verdad? Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, estaba antes, en Génesis, y se nos manifestó, vino, el Padre se manifestó, ese Creador vino y trajo la vida eterna para nosotros hoy a través de la iglesia. Él lo llamó iglesia, mi pueblo, mi nación santa, sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y eso es lo que queremos nosotros anunciar, el evangelio verdadero, que la vida estaba en el Padre, ¿verdad? Y se nos manifestó. Primera de Juan capítulo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo. Amén. Ahora sabemos que Jesucristo es el autor de nuestra fe, el autor del nuevo pacto. Estamos viviendo en un nuevo pacto. Les guste o no al pueblo allá judío, palestino, no, de que no quieren aceptar esta verdad. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Se los leo. Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor, hablando de lo mismo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, que estemos atentos, porque hay muchos filósofos hoy hablando en los púlpitos, ¿verdad? Hablando de sus grandes testimonios, consejería psicológica, ¿verdad? Muchos se están envaneciendo y están dando sus grandes sermones, sus grandes predicaciones. Pero el Evangelio es la esencia del Evangelio es que el Señor quiere que todos los hombres de la tierra procedan a un arrepentimiento. Eso es todo. Procedan a un arrepentimiento, que dejen el pecado, que se bauticen para que puedan entrar. El que no se bautice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar, ni puede ver. Yo ya entré, puedo verlo, ¿verdad? Tengo derecho a entrar. Procedí al bautismo en el nombre de Jesús. Ya era bautizado cuando fui niño. Nunca, como dije, Arjona, a mí no me lo dijeron, no me preguntaron, como niño, pero sabemos que es una religión que no está fundada en el Evangelio verdadero.
la Iglesia Católica no está fundada en el Evangelio verdadero. Todo católico que se ha bautizado niño no está en un plan de salvación, no está en salvación, no es salvo todavía. No tiene que venir grande, adulto, proceder a un arrepentimiento y bautizarse en el nombre de Jesús. Si tú eres católico, piénsalo, porque tu camino es de perdición. Muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Jesucristo es la puerta de entrada y Él dijo, yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesucristo. Nadie viene. Nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Y no por recibirlo en su corazón, sino porque procedas a un arrepentimiento. Ese es el Evangelio. No es otra cosa. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Me bautizaron pequeño, después vine y fui a recibir a Jesús en mi corazón a una iglesia, perseveré muchos años, me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta que el Señor se me reveló, el Señor mismo tocó mi corazón, vine a la Escritura, leí Hechos de los Apóstoles, investigué y miré a Pablo, que se bautizó en el nombre de Jesús a través del profeta Ananías, y el centurión Cornelio y toda la casa de él, y todos se bautizaron en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, dice la Escritura. Dice, porque en Él, en Jesucristo, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es el que tiene el dominio, Él es el que tiene el control. No existe ningún reino, ningún rey aquí en la tierra que pueda Él, ¿verdad?, ser superior. No hay. No existe un vicario de Cristo, no existe un papa. Aquí dice que nosotros estamos completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado, de todo demonio, de todo aquel imperio luciferiano, ¿verdad? Que todo masón, de todo aquel que esté en contra, todo ateo, toda secta religiosa. Él es el que es la cabeza de todo principado. Los demonios se le arrodillan a Él. Y las potestades, las huestes celestes, los espíritus, potestades que controlan, según ellos, imperios, ¿verdad?, mayas, imperios babilónicos. Él es la cabeza de ellos. Él es el que tiene el control. Versículo 13 de Colosenses 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, yo estaba en eso. Muchos hermanos estaban muertos. Dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. No éramos pueblo, no éramos agregados a Él, como los judíos se jactan de ser circuncidados, ¿verdad? Pero eso ya no vale, eso ya no importa. Dice, circuncidados de vuestra carne, dice, estábamos alejados de eso, pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice, y os dio vida, Jesucristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando la ley, ¿verdad?, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Todo judío que quiere hacer holocausto, todo aquel que quiere vivir en la ley
y no viene a Jesucristo, que es la esencia, la imagen misma de aquel Dios invisible, aceptar el Evangelio de la verdad, darse cuenta, ¿verdad? Recapacitar de que Jesucristo es la puerta de entrada. Nadie va a ir al cielo, nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz cuando Él murió, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre todas las potestades, todos los principados, todos los demonios, sobre Lucifer, dice que triunfó en la cruz. Él puso su vida por nuestros pecados, Él se hizo culpable, ¿verdad? Anuló lo que el diablo tenía en poder. El acta le quitó al diablo a esta gente, a la que Él llama iglesia, a mis hermanos, a mis hijos. Eso dice el Señor Jesús. Entonces los despojó. No más. Ustedes no me van a tener preso a estas almas. El pecado va a ser sacado de ellos. Les dice, los despojó, les quitó el poder, el control. Quedaron sin nada, sin privilegio, quedaron sin nada, quedaron secos, están prisioneros, están en tela de juicio, esperando el castigo del lago de fuego. A todo principado públicamente triunfó sobre ellos en la cruz. Pero el finado Francisco, el Papa, dijo que Jesús había fracasado en la cruz. La palabra del apóstol Pablo, el rabino superior, el rabino que tiró toda la basura, todo su entendimiento, cuando vino y descubrió el verdadero evangelio, que no lo tienen nadie. Son pocos los que se salvan, son pocos los que tienen el verdadero evangelio. Entonces dice que triunfó, pero este finado Francisco dijo que no. Entonces, Hebreos capítulo 2, para corroborar de que despojó a todo principado, dice Hebreos capítulo 2, versículo 8, dice, todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero estamos ciegos. Mucha gente está ciega. Todavía no lo vemos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él, a Jesucristo. Están ciegos, ¿verdad? No dicen que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, pero que un Dios trino. Pero que no vemos que Jesucristo es el que ha triunfado en la cruz del Calvario, despojando a los principados y potestades. No vemos eso. Estamos ciegos. Le pedimos a una virgen, a una mujer que no tiene ninguna deidad. Le pedimos a un ídolo que no tiene razonamiento, que no puede interceder. Solo Jesucristo es el intercesor. Él es la cabeza, Él es el que tiene el control de toda potestad. Hebreos capítulo 2, ahí mismo, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad? Para eso vino Él. En aquel tiempo se destruyó todo por el diluvio, toda carne, quedó solo Noé. Entonces, ¿verdad? Se volvió a multiplicar la maldad. Estamos en un mundo de maldad. Entonces, Él dice, por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Vino Dios a la tierra. Está hablando de que Dios vino y participó, el Eterno, Yahweh, Adonai, Elohim, vino a esta tierra. Dice, y participó. Y también participó de lo mismo para destruir. ¿Por qué participó?
para destruir por medio de la muerte. Cuando Él muere, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él nos sacó de ahí. Él limpió nuestros pecados en la cruz de Calvario. No quiere decir tampoco que vamos a ser pecadores, que vamos a andar pecando y como si nada. Ya sabemos, pues, tenemos que entender qué significa el pecado para Dios. Porque estamos delante de aquel que es santo. Ese es el problema, que Él es santo. Y nosotros somos llamados, dice el apóstol Pedro, a santidad. Como está escrito, dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Él no quiere inmundicia. Ni carne ni sangre van a poder entrar. El que es nacido de la carne, carne es. ¿Verdad? Dice el apóstol Juan. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, tiene acceso. Carne es carne. La sangre no va a entrar. Entonces, ¿por qué vino Él? Participó para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. Está destruido el diablo, porque el pecado no se va a enseñorear más de los hijos de luz, ¿verdad? Van a haber tropiezos, dice el Señor Jesús. Es necesario, dijo el apóstol Pablo, que a pesar de mucha tribulación, mucho problema, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos van a venir, pruebas a nuestra vida, y podemos caer, pero es de valientes levantarse, ¿verdad? Yo no me admiro porque un hermano cae, sino que es de orar. No podemos juzgarlo nosotros, ¿verdad? Hay muchos que están en adulterio, han caído en adulterio, están ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, que el Señor pueda tener misericordia de aquellos que han caído en ese pecado de muerte, en una borrachera, ¿verdad? Si el que se emborracha es cristiano y muere, va a ir al infierno. Pero si amanece vivo, Dios tiene misericordia y puede restaurarlo. Pero es de orar, no discriminemos. Nosotros no tenemos la justicia, nosotros somos también, dice el apóstol Pablo, aquel que se cree que está firme, ¿verdad? Que ya está salvo, tenga cuidado, mire que no caiga, porque también puede ser provocado, vas a ser probado. Todos vamos a estar en un tiempo de prueba, todos vamos a ser probados, dice su palabra. Es necesario. El oro se prueba con el fuego, ¿verdad? Eso dice su palabra. Nosotros, la fe de nosotros va a ser probada con el fuego. Y si se quema, ¿verdad? Si es hojalastra, si es heno, si es madera, se va a quemar. Pero si es una fe, si está perseverando y venís en la prueba, a la prueba final y sobrevivís a esa prueba en santidad, como el oro, como la plata, como piedra preciosa, va a salir aquel que va a ser probado a la final. Procuren entrar porque hay muchos que quieren, que piensan que están ahí, pero nada que ver. Entonces ya vimos que todo lo sujetó. Ahora Hebreos capítulo 8 dice, es bien importante, Hebreos capítulo 8, dice la palabra del Señor en el versículo 8 en adelante hasta el 13, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor. Vamos a hablar de los judíos, de todos aquellos que están judaizándose, que se creen que por una promesa ya la hicieron, pero eso se acabó. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí viene día, dice el Señor, dice Dios, en que estableceré con la casa de Israel, con el remanente, y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿verdad? Hay un nuevo pacto. Entonces, nosotros que somos hijos de luz, nosotros que estamos perseverando en el evangelio verdadero, yo, por ejemplo, no idolatro a ningún judío. Yo puedo decirle, Dios te bendiga a un judío,
que es mi hermano, si viene y se bautiza en el nombre de Jesús. De lo contrario, él está, por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Jesucristo es la puerta de entrada. Nadie va a poder entrar, como en la arca de Noé, ¿verdad? Solo aquel que Dios salvó, que Noé y su familia. Había muchas tribus en el tiempo de Noé, en el diluvio, y no pudieron entrar. Es lo mismo. Lo mismo, el Señor viene y mira que la tierra entró en pecado después de Noé, después de los patriarcas. Entonces viene Abraham, Isaac, Jacob, se pervirtieron. Jacob viene y inventa a él, ¿cómo se llama? Que Saúl le dé su primogenitura y le da un plato de lentejas, pero sale de este muchacho la idea. No fue aquel que venía cansado de cazar, no fue de él. Pero viene la historia y dice, no, vos vas a ser Israel, te voy a llamar Israel. Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el hombre era mentiroso, era un usurpador, ¿verdad? Jacob había cometido ese pecado, pero el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Entonces dice, estableceré un nuevo pacto. Vamos a hablar de los judíos, de Netanyahu, ¿verdad? Del Israel puesto por la ONU, no del Israel verdadero. Dice, y estableceré este pacto, ¿verdad? Si hay algún judío, si tú eres judío que te has convertido ahí, y eres gentil, escucha esto. Vendrán días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, ya no, se acabó. En el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por cuanto todos pecaron, es que nadie quiere saber de Dios. Todos son pecadores. Solo hay pocos. Dice, los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Son infieles, nosotros somos infieles. Y yo me desentendí, de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? ¿Después de cuáles días? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, del pueblo de él, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, por cuanto participó de carne y sangre, así como sus hermanos, ¿verdad? Por los judíos también tienen derecho a esa salvación. No me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primer pacto. Se acabó el pueblo de Netanyahu, ¿verdad? Allá del Medio Oriente, de la ONU. Dice, y lo que se da por viejo y se envejece será próximamente a desaparecer. Desapareció el pacto antiguo. Estamos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Como dice el Señor, ¿cuál es el nuevo pacto? Juan capítulo 1. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que le da el entendimiento a todos los judíos, rabinos, a todos los que están allá pretendiendo ser pueblo de Dios, y no lo son, dice el Señor Jesús. Dice, aquella luz venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el Creador. Pero el mundo no le conoció. El tiempo de Génesis los mató a todos. A lo suyo vino, al propósito, cuando ya viene Jesucristo.
y los suyos no le recibieron, el pueblo judío. En el tiempo que Jesús, Herodes, estaba todo el Sanedrín, sabían que iba a haber un nuevo pacto. Se había anunciado Jeremías 31, 33 o 31, no me acuerdo, pero Jeremías dice, estableceré el nuevo pacto con la casa de Israel. No más. Ellos saben, pero no quieren aceptar este evangelio. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, la vida eterna no está en él. Dice, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que aceptaron la verdad del evangelio, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, no son engendrados de sangre, no son engendrados por sangre. No existe ya un linaje. No, que yo soy de la tribu de Benjamín, no, que yo soy rabino de Judá. Se acabó. No existe. Eso ya, nada que ver. Pero si viene un judío y dice, yo Jesús, me arrepiento de mis pecados y me bautizo en tu nombre, ok, la promesa, sí, tenés derecho, estás bajo la promesa porque por Abraham, o sea, porque entendiste el nuevo pacto, tenés derecho a entrar. Pero si no querés entrar por medio de Jesús, entonces no está entendiendo el nuevo pacto, siendo rabino, siendo pastor de una iglesia. Pues si no enseñás a que estamos en el nuevo pacto y que no existe ningún ser humano aquí en la tierra que va a ser salvo por una promesa. No, tiene que venir a un arrepentimiento, bautizarse en el nombre de Jesús, porque así le dijo a Nicodemo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Dijo Nicodemo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mí? Si no te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario a todo hombre, a todo judío, a todo rabino, de viejito que hay, pero si no vino a un arrepentimiento y se bautizó, que solo por ponerse aquí la Torá en la frente, ya no dice, pondré mis leyes en su corazón, ya no es físico, ya no está las tablas de Moisés, ya no. El nuevo pacto es espiritual. Estamos en la fe, siguiendo al actor de nuestra fe, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendró a nosotros. Y aquí dice, sino que de voluntad de varón, sino que de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de esto. Entonces, Jesucristo es la puerta para toda la humanidad, para toda secta, todo religioso. Si no entra a un bautismo por medio de Jesucristo, no puede entrar, no tiene acceso. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, para terminar, me faltaba Apocalipsis capítulo 3, dice, versículo 7 al 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 11 dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, por si acaso, ¿verdad? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, la puerta del arca de Noé. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta. Está hablando Jesucristo del mismo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién? ¿A quién ha amado él? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Reconozcan a quién ha amado. Dice, aquel que ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A quién? Aquel que ha guardado mi palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre cuando te has bautizado. El bautismo es lo más importante, pero como algunos piensan que el bautismo no salva, que el bautismo no es necesario, algunos pastores enseñan eso. Grave error. Están en peligro. Tienen que venir a un arrepentimiento. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La destrucción total de este cosmos. Y no se halló, dice, las islas huyeron, y el cielo y la tierra, dice, y no se halló lugar para ellos. ¿Por qué? Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Les guste o no les guste, si piensan que es una fantasía, lo van a descubrir al final. Y yo, si estoy para en el tiempo que Jesús venga, me voy a sentir contento de ver que Él viene por su iglesia, ¿verdad? Después de aquella gran tribulación, después de aquella gran prueba, ¿verdad? Donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo hasta el 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y el contexto que dice, yo tengo el poder, yo tengo la llave. O sea, aquí no estamos hablando de que la segunda persona, no estamos hablando del único Dios verdadero. Dios fue manifestado en carne, como dijo el rabino Saúl, que es Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Mateo 28, 19. Para terminar, Mateo 28, 19 dice, hablando de lo mismo, ¿verdad? El que tiene el imperio de la muerte, aquel que despojó a los principados y potestades y les quitó todo el dominio y el control, ¿verdad? Clavando todas las actas y decretos en contra de nosotros, nuestro Señor Jesús tuvo ese amor para nosotros, nuestro Dios eterno, Yeshua, Chisas, tuvo eso, ¿verdad? El propósito de Él, a lo suyo vino, trajo esto. Entonces dice Jesús en Mateo 28, 16 hasta el 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Jesús ya estaba resucitado, ya estaba en un cuerpo glorificado. Pero algunos dudaban, siempre va a haber eso entre los hermanos. No aceptan el evangelio, no quieren andar en estar a cuenta con el Señor. Entonces, y Jesús se acercó, versículo 18 de Mateo 28, y les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Ese es el gran problema que no entendemos. No es la Virgen, no es un papa, no es nadie, ningún hombre de esta tierra, ¿verdad? Que va a salvar a nadie. Entonces dijo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Los ángeles que están allá, Miguel y todos, yo soy el que tengo la llave, el control. Toda potestad, en el cielo todos se arrodillan delante de Él. En la tierra deberían de también arrodillarse delante de Él. Todos nosotros,
los de la iglesia sellados en la verdad por Jesús, yo de rodillas, reconociendo que Él es mi Rey, ¿verdad? Antes no tenía ese entendimiento, no sabía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí tiene el control de la tierra. Por tanto, porque tengo este control, a consecuencia de que yo soy, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, capítulo 3, del 7 al 11, lo que hemos leído. Yo sé el que cierro la puerta y nadie puede entrar, nadie la puede abrir. No existe. Los ángeles están ahí esperando la orden. Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el Rey de Reyes. Lo que Él dice, eso se cumple, eso se hace. Cúmplase. A fuego vine, dijo Él, y ¿qué quiero si ya está encendido? Cuando Él dijo que se iba a encender la tierra, el cosmos, ya para Él ya está. Él vive allá en la eternidad. Allá en el cielo es un tiempo eterno. Aquí en la tierra cuentan los minutos. Entonces Él tiene el control del tiempo. Él tiene el control del cosmos. Él es el que controla todo. Él lo llena todo. Y nosotros estamos completos en Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Id y haced discípulos. El bautismo es bien importante en el creyente. Sin bautismo en el nombre de Jesús, tus pecados no son perdonados. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre. Se exige un nombre aquí. El Señor Jesús está pidiendo un nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Espíritu del Señor que mora en nosotros, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, si hoy estos versículos han llegado a tu corazón, no endurezcas más y ven a un arrepentimiento y bautízate. No esperes ir a que te den clases. Ven a un arrepentimiento. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque uno es pecador, porque uno es así, un hombre pecador. Piensa que uno al ir a una misa o a un culto, ya eso es todo. No, tienes que venir a un arrepentimiento y bautizarte en el nombre de Jesús. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De la boca de Jesús. Es necesario, es indiscutiblemente nacer de nuevo. Tenemos que venir a un arrepentimiento y bautizarnos en el nombre de Jesús. Jesús es la puerta de entrada. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice, y el que por mí entrare será salvo, y saldrá y hallará pasto. Génesis capítulo 6, versículo 16. Y el Señor cerró la puerta y se murieron todos. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Él podemos ser salvos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.